Creemos que la metodología planteada no busca enriquecer el proyecto inicial, sino que, una vez más, el Gobierno municipal nos trata como meros espectadores de otro de los proyectos más importantes para la ciudadanía baracaldesa, aceptando, en nuestro caso, una de nuestras enmiendas, lo cual aprovecho para agradecer. Pero, por supuesto, para beneficio de los baracaldeses y baracaldesas. Si se hubiera abordado de manera conjunta, quizás en lugar de un solo acuerdo hubiese podido ser más. Es evidente que los partidos que sustentan el Gobierno municipal no buscan nuestra participación, Una pena, otro año más. Recuerden que, como tantas veces hemos reclamado, los proyectos estratégicos para Baracaldo deben nutrirse del concurso de todas las fuerzas políticas, porque recuerden que todos los que estamos aquí sentados representamos a la ciudadanía y la prioridad del municipio. Recordemos que el proyecto de tasas de 2024 fue noticia en Baracaldo porque todos los partidos de la oposición denunciamos la falta de canales de participación en su elaboración. Aquello ya dejó claro que no existía voluntad política por parte del equipo de gobierno para acordar y buscar consensos. Un año después, con el proyecto de tasas de 2025, volvemos a vivir exactamente lo mismo. Y este año, una vez más, nos encontramos con la misma dinámica, la falta de marcos reales de participación. Ante la ausencia de voluntad política para construir un proyecto consensuado, estamos otra vez ante un procedimiento que pretende maquillar de democrático algo que no lo es. Porque es evidente que los partidos que sostienen al Gobierno municipal no buscan una participación sincera que enriquezca el proyecto, sino una participación de apariencia, sin contenido. En apenas 4 años hemos pasado de contar con 15 días para participar en este tipo de procesos a no poder hacerlo o a disponer solo de una semana para presentar enmiendas a más de 30 ordenanzas fiscales. ¿De verdad es eso participación? Claramente no. La metodología que se nos plantea no busca mejorar el proyecto inicial, sino limitar la capacidad de aportación del resto de grupos. Una vez más, el Gobierno municipal nos trata como meros espectadores de uno de los proyectos más importantes para la ciudadanía baracaldesa. Desde nuestro grupo creemos firmemente en un proyecto de este tipo, que un proyecto de este tipo debe nacer y crecer del trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas, porque todas representamos a la ciudadanía y todas formamos parte de la pluralidad de Baracaldo. Lo que este proyecto de tasas nos representa precisamente es eso, la pluralidad y la participación real de quienes vivimos en nuestro municipio. Gure ustez, maila honetako proiektu batek, ondo azaldu moduan, proiektu honek daukan garrantzia ikusita, indar politiko guztien parte hartzetik hasi behar da. Indar politiko guztien parte hartzetik jaio eta hasi egin behar da. Zergatik, azken finean, nik uste dut aurretik komentatu duzuen moduan. Hemen gaudenok, herritarrak ordezkatzen ditugu eta Barakaldoren anistasuna ordezkatzen dugulako. Tasen proiektu honek, ordea, ez du Barakaldon bizi garenon anistasuna eta batez ere parte hartzea benetan adierazten. Baina hau ez da berria. Legegintzaldi honetan, behin eta berriz ikusi dugu nola, ez zaion jaramonik egiten parte hartze politikoko benetako prozesuak sortzeari. Nire aurretik hitz egin dutenek, oso modu grafikoan eta oso argi azaldu dut, ez da, azkenengo 4 urtetan nola pasagaren 15 eguneko epealdia zuzenketak egiteko, gero pasatu gara parte hartu ezin izatera, eta gero hortik 7 eguneko epea izateko, 30 ordenantza baino gehiagori zuzenketak egiteko, zuzenketak bakarrik. Komentatu, beste adibide, nahiko adierazgarri bat komentatu da ere, nola duela urte batzuk, duela 2 urte, Barakaldo albiste izan zela, oposizioiko alderdi guztiok, bat egiten genuelako, eta salatzen genuen, ez zela parte hartzeko bideik sortu. Eta hurrengo urteetan egoera antzekoa izan da. Eta horrek ondorio batera eraman gaitu. Urte hauetan zehar, partaidetza esparru baten gabezia egon da.